Iniciamos como todos los martes a las 6 de la tarde en Meridiano Coco. Hoy Cultura con Sabrosura presenta Principios para el Juego de la Vida o el Librito Azul. Saludos, saludos. ¿Cómo estás? ¿Estás radiante? ¿Te sentaron bien las petit vacaciones? Me fui una semanita por ahí a patear el mundo. Vino a visitarme mi hermana de la Florida y aprovechamos para conocer algunos pueblitos cercanos y sí, ando todavía coja de la bailada que dimos el fin de semana. Como decimos en Argentina, el calavera no chilla. No me estoy quedando. Nada más me estoy poniendo bengué. Hoy es un tema muy interesante porque hablas de un librito azul de Connie Méndez. Y la primera pregunta sería, ¿qué es la metafísica? Porque Connie Méndez era una experta en eso. Sí, me encanta este librito. Está, dicho sea de paso, en YouTube en audiolibro gratuitamente. Así que cualquiera lo puede escuchar mientras va dándole la vuelta al parque o trapeando el piso o haciendo la comida. Está corto, además, muy digerible. Me encanta precisamente porque temas extremadamente profundos, extremadamente complejos. Este libro los desmenuza y los expone de una manera tan simple que no te queda de otra que entenderlo. Y es metafísica. ¿Qué es metafísica? Metafísica es todo lo que no es físico, lo que está más allá de lo físico, lo que no se puede ver. ¿Qué es lo que no se puede ver? El espíritu, la paz, la armonía, todo lo que no podemos tocar pero sí existe. Y nosotros, como hijos de un Dios que no vemos, que está más allá de lo físico, pero que creemos y que se manifiesta de mil maneras en nuestra vida, y que siendo Él el océano, nosotros somos cada uno una gota de ese océano, creados a su imagen y semejanza. Acércate más en el medio. Lo que hace este libro es decirnos precisamente todo lo poderoso que somos co-creadores con nuestro Creador, y que si entendemos eso y sabemos las reglas del juego que gobiernan las leyes de este universo, podemos tener una vida más bonita, más próspera, podemos realmente ver milagros manifestarse todos los días en nuestra vida, cambiar la calidad de nuestra vida, con tan solo cambiar la calidad de nuestros pensamientos. Pregunta, ¿este libro es primero o posterior a los de Metafísica 4 en 1, primero y segundo tomo? Sabes que no me conozco el trabajo de Connie Méndez. Tengo una compañera de trabajo que nos sigue mucho aquí en Cultura con Sabrosura y siempre me da muy buenas ideas. Me dice, ay, vi tal programa y me gustó, vio el de Reiki. Y dice, pues fíjate, me encantaría que hablaras de esto. Me mandó el librito azul, apenas lo conocí hace 15 días. Y es el único trabajo de Connie Méndez. Ya he leído El Kybalión, he leído El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo, he leído el libro de Napoleón Hill, Cómo Hacerse Rico. Todos estos libros están en el librito azul, porque son exactamente los mismos conceptos esotéricos, místicos y básicos de las leyes universales que encontramos en libros todavía mucho más grandes y más complejos. Y que Connie tiene la gracia, decía Leonardo da Vinci, la simplicidad es la forma más sofisticada de presentar las cosas. Entonces ella hace eso, ella toma estos conceptos tan sofisticados y los simplifica. Si te lees este libro, te estás leyendo El Kybalión, te estás leyendo El Juego de la Vida, Cómo Jugarlo, te estás leyendo Piénsese y hágase rico. O sea, es bien práctico. Es un libro práctico. Resumido, práctico y escrito en lo que ella dice, palabras de un centavo. ¿Qué tiene que ver la palabra con todo esto? Pues habla mucho el libro del poder de declarar que tenemos nosotros. De hecho, para quienes siguen la religión judeocristiana y conocen el Génesis, dice al principio la palabra, ¿no? El logos. Entonces habla de cómo nuestros pensamientos son cosas, es energía, son cosas que cuando tú las declaras, las pronuncias con las palabras, se materializan. Entonces una gente que dice, no, pues cada vez que abro el buzón de correo lo único que encuentro son cuentas para pagar y facturas, pues júrelo que todo lo que encuentra cada vez que abre el correo es cuenta para pagar y facturas.
Entonces dice, hay que cuidar mucho la palabra, hay que cuidar mucho lo que pensamos y lo que expresamos. Y habla mucho también y se refiere a versículos de la Biblia, porque esta es una metafísica cristiana la que plantea Connie y el librito azul. Y entonces muchas de las referencias, en vez de referirse a libros que quizás la gente dice, no, pues yo no sé si eso va en contra de mi religión, considerando que el público es latinoamericano y que escribió más que nada en español y que nosotros en Latinoamérica mayoritariamente seguimos la religión judeocristiana, pues es una metafísica que está totalmente apoyada en los pilares del Nuevo Testamento y también de algunos pasajes del Viejo Testamento. La palabra tiene mucho que ver con el principio de precipitación y de manifestación. Entonces, claro, ahí va ella con eso. Cuida lo que dices y cuida lo que piensas. Y ten fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, pues habla de la Biblia, la convicción de aquello que no se ve, pero que sabes ciertamente que va a ocurrir. Y plantea algo muy bonito que me pareció fascinante, y es que dice, lo opuesto a la fe es el miedo. El miedo es creer en que te va a salir mal, mientras que la fe... Y te sale, ¿eh? Y, no, sí, Porque... te va a morir el perro, te va a chocar el carro, te va a ahogar en la piscina. Esas son las cosas que constantemente uno escucha, ¿no? Se llama patrimonio de la neurosis. Y dice, nos adoctrinan desde pequeño que si te pones ahí te vas a resfriar, que si andas descalzo te va a dar una pulmonía, que si te tiras en el agua después de comer te va a dar una mala digestión. Si comes sandía y tomas vino te morís. Esa no la conocía. Yo comí sandía y tomé vino y no me morí. Y mira que estás todavía paradita. Entonces nos comienza a hablar de eso, de por qué nos llenamos de miedo, de cómo nos crían. Y el miedo fue parte de la evolución de la raza humana, ¿no? Hubo que tenerle miedo a los leones para que no nos comieran. Lo que pasa es que hay un miedo lógico y un miedo que te paraliza. El miedo lógico preserva tu vida, pero cuando te paraliza, la estanca. Así es. Yo nunca escuché una madre, arriesgate, tirate de arriba de la pared y yo te agarro. No, que te va a comer. Pues sabes que hay un estudio que dice que por eso es tan importante que sobre todo nosotras las mujeres tengamos padres en nuestro mundo donde tantos padres están ausentes. Y el estudio dice, el varón por la testosterona es más inclinado a la competencia, al riesgo, a ser más territorial, a tomar más espacio. Y dice, las niñas que tienen la figura paterna, que les dicen, sí, yo te voy a enseñar a montar bicicleta, sí, yo te voy a enseñar, vamos a tirarnos del trampolín, sí, vamos a tirarnos de la soga, le produce a la mujer una seguridad, y tienden a ser mujeres muchísimo más competitivas y seguras de sí mismas y más valientes a la hora de tomar decisiones. Eso es cierto, porque lo veo en mi hija. Mi hija se ha subido a los juegos de arriba del estratosfera. ¡Uy, qué valor! No, qué valor. Menos mal que me lo contó después que lo hizo, porque si lo hubiera hecho antes me muero. Pero yo tuve un padre, pero miedoso. Y mi hija no tiene un padre miedoso. Esa es la diferencia. Sí. Pero es cierto eso que vos decís. Pues seguir contando, dale. Bueno, pues habla este libro también del Padre, el Padre refiriéndose a nuestro Creador. Y dice, nuestra cultura, algunas religiones, nos han hecho creer que nuestro Padre es un Dios medalaganario, cruel, castigador, que nos llena de miedo, que no lo vemos como el Padre amoroso, todopoderoso, misericordioso y bondadoso que es. Dice, cuando te sabes parte de ese universo, una gota de ese universo inmenso que es la fuerza creadora, y entiendes que esa fuerza creadora no es malévola, es totalmente amor, entonces empiezas a entender que tú mereces una vida preciosa, porque para eso has venido, para vivir y co-crear belleza en este paraíso que se hizo para nosotros. Entonces dice, usted como padre, usted como madre, su hijo comete un error. Somos meros, imperfectos seres humanos. Su hijo comete un error, que lo comete porque es mortal, porque es imperfecto y porque es humano. Usted destinaría a ese hijo suyo a que se queme hasta requiem eterno en las llamas del infierno.
Sería incapaz usted de ponerle un castigo a su hijo tan exagerado. Entonces, no crea esta historia de que este Dios castigador es el Dios que vela por usted y que vela por nosotros. Es otro Dios el que realmente nos creó, que es una fuerza que la vemos manifestada en la naturaleza, abundante, derrochadora, prodigiosa. Es cierto. La mentalidad de carencia es una construcción humana. Es cierto. Dice la Biblia, no te preocupes del día de mañana, cada día trae su propio afán. Tu padre sabe, sí, tu padre sabe cuántos pelos tienes en la cabeza. Si se levanta cada día el pajarito y no le falta de comer, ¿cómo a ti, que eres mi creación, mi hijo adorado, te va a faltar nada? Pero nos crían y nos educan en conceptos de miedo también a la pobreza. O nacimos en familias donde ya hay un acondicionamiento y una creencia a que no hay acceso a ciertas cosas. Y aparte, con la cosa católica, apostólica, romana de que el dinero es malo, sí, que es también otra gran falacia. Porque si tú lees la Biblia, Salomón fue un hombre próspero, le sobró de todo. Abraham era próspero, David. Midas, todo lo que tocaba lo transformaba en oro. Los hijos a los que, sobre todo los hijos de Dios que están mencionados en el Viejo Testamento, todos eran hombres poderosos, con ganado, con muchos hijos, con muchas tierras, y Dios le bendecía sus bienes. Y a Job, cuando le quiso probar su fe, le quitó todo lo que le dio, que era muchísimo, y se lo volvió a dar, desde luego. Pero lo que te estoy diciendo es este concepto, también prefabricado, cuando manipuló la iglesia todo el concepto de la cristiandad como se conoce hoy, manipuló también este concepto de que la gente tiene que resignarse a vivir en carencia. Y esta resignación es también una falsa doctrina que no tiene nada que ver, y lo dice el librito azul, esto no soy yo hablando, una falsa doctrina que dice, pero mira a tu alrededor, mira la madre naturaleza, qué derroche, qué desborde, cómo hay 1000 tipos de flores, 1000 tipos de árboles, 1000 tipos de aves, 1000 tipos de peces, cómo la vida florece, cómo la vida se derrocha, cómo la vida tú la dejas al descuido y la jungla se come las ciudades y la selva se apodera de los edificios. La madre naturaleza, que es una de las manifestaciones de Dios en este plano, es abundante, derrochadora y generosa. Y la vida en este planeta está hecha para vivirla así, sin carencias. Las trabas mentales que nos han impuesto, las creencias que nos han impuesto. Sí, los sistemas de creencias limitantes. Vos no vas a poder, vos no te lo mereces. No te lo mereces. Porque en la precipitación tiene mucho que ver esto de que vos sientas que te lo mereces porque él es tu padre y vos sos su hijo. A eso voy, porque habla mucho el librito de cómo orar y cuáles son las cosas que uno acostumbra a oír. Yo sé que no me lo merezco porque pero Padre te pido tal cosa. Desde que tú dijiste, yo sé que no me lo merezco, ya cerraste la puerta. Todos los males del planeta, abriste la caja de Pandora y se te murió la esperanza. Si te imaginas que tú eres un conducto, ¿no? Un tubo por donde va a pasar la abundancia que está destinada para ti por ser hijo sagrado de la divinidad. Desde el momento en que tú dijiste no merezco, tú le cerraste la puerta en las narices. Totalmente. Entonces habla el libro de cómo pedir. Y nos da una fórmula chulísima, que la tengo escrita aquí porque no la tengo memorizada. Dale. Y dice, cuando pidamos algo, lo que sea, la resolución de un problema económico, la resolución de un problema familiar, la realización de un proyecto X que tengamos, la armonización de dinámicas con otras personas, lo que sea que vayamos a pedir, pide de esta manera. Deseo al gran Padre, Madre, Dios, como lo quieras llamar, Yahvé, Jehová, Alá, es toda la misma cosa. Exacto. Es toda la misma cosa. Si la gente entendiera eso. Es toda la misma energía, no se pelearía, no habría guerra. Dice, deseo bajo gracia y de manera perfecta que me otorgues X cosa.
de acuerdo a la voluntad divina y en armonía con todo el mundo. En armonía con todo el mundo bajo la gracia y de manera perfecta. Y cuando terminas dices, gracias Padre porque me has escuchado. Gracias Padre mío por haberlo concedido. Y Amén. ya. Entonces, ¿viste el cambio y fuera de los radioaficionados? Cambio y fuera, ahí la cosa. Pero ni dudas. Sí, y dice eso, fíjate por qué hay que decir estas palabras. Hay que decir en perfecta armonía con todo el mundo, porque a veces uno es egoísta en las cosas que pide. Y la quieres para ti, y a veces ese querer para ti le cuesta algo a los demás. Exactamente. Y somos todos hijos del Padre. Entonces hay que pedir las cosas de una manera que sin que se le quite o le crea una desventaja a nadie de este planeta que es tu hermano. Entonces por eso es importantísimo, dice el libro, decir en armonía con todo el mundo. Bajo la gracia y de manera perfecta. Y de manera perfecta. ¿Y por qué bajo la gracia y de manera perfecta? Explica Connie. Porque nosotros tenemos una mente limitada. ¿Es cierto? A veces nosotros decimos, no, pues yo lo que quisiera es conseguir un trabajo en el departamento de agua de Las Vegas, para decir una cosa X. Sí. Y resulta que en ese momento los 100 departamentos de agua del resto del país que están buscando una posición que quizás te conviene más, que te pagan más en una ciudad más bonita, con mejores escuelas para tus hijos, ya le cerraste el paso. Claro, te limitaste. Reduciste el conducto de tu abundancia a una opción. Entonces, pide, sin ser tan específico, en divina gracia, en perfecta armonía. ¿Por qué? Porque la divinidad sabe más que tú lo que te conviene. Sabe todas las posibilidades que existen que tú eres incapaz de ver porque tenemos una visión de túnel de nuestra realidad. Y cuando abres la posibilidad a que esto se manifieste en tu vida, se puede manifestar en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier compañía y con mejores condiciones que las que tú mismo quizás imaginabas que podías tener. Yo siempre le digo a mis pacientes, si tenés que pedir, pedí a lo grande porque para achicar hay tiempo. ¿Por qué conformarte con las migas cuando podés tener un pan grande? Eso depende de eso vos. Está en el libro también. Pues fíjate que eso dice. No digas, Padre, dame una casita en algún lugarcito, aunque sea modesta. No, hombre, si usted va a pedirle a su padre, como le pediría a usted, como le daría a usted a un hijo si usted tuviera todos los recursos habidos y por haber. ¿Usted cree que si usted, que es humano, ilimitado, tuviera todos los recursos que lo tiene el Padre divino, vas a pedir una casuchita? Tu hijito viene y te dice, claro, tu hijo viene y te dice, papá, yo quiero una casa, tú le vas a dar donde esté cómodo, donde quepan sus hijos, donde cada quien tenga una habitación, donde estén bien. De la misma manera, cuando pidamos lo que sea que pidamos, no hay que ser mediocre, no hay que ser limitado, no hay que pensar, no, pues voy a pedir poquito. No, el milagro se manifiesta, no importa cuán grande o cuán pequeño sea tu pedido. Pero tampoco hay que ser delirante, porque por ejemplo, ahora te cuento algo que también tiene que ver con la metafísica, pero que está relacionado con el budismo. Los que somos budistas de la Soka Gakkai tenemos un mueblecito que se llama, no importa cómo se llama, un pergamino adentro al que se le ora. Y yo tenía un amigo argentino que era actor y que ponía dentro del gojonzo, que es donde está el pergamino, un cheque por $1.000.000. Lo ponía y dijo, para que me dé $1.000.000 por mi trabajo como actor. Se debe haber muerto sin haber cobrado ese $1.000.000 porque era delirante, o sea, no construía bien como lo pedía. Él pensaba que metía el cheque con $1.000.000 y ahí nomás dentro de la casucha precipitaba. No, tenés que moverlo con energía. Pero, ¿qué es una cristalización? Una cristalización es una idea que se ha fijado de tal forma en nuestro subconsciente que se vuelve un cristal, se vuelve algo sólido, algo tangible.
todas las adoctrinaciones y creencias buenas y malas que nos gobiernan y que gobiernan nuestro subconsciente y que se han grabado ahí y que están fijas, son cristalizaciones. Un padre que le dice a un hijo, eres lo mejor, la vida te va a sonreír, le da mucho amor, mucha nutrición, moja esa florcita, que era el caso de un compañero mío con el que yo trabajé una vez en los casinos. Era un chico radiante, era un chico con todo lo que hacía le iba bien en la vida, porque tenía una convicción de que le dijeron, mi hijo, para ti no hay límites, mi hijo, tú eres guapo, tú eres inteligente, tú eres carismático, tú eres esto, tú eres lo otro. Y el muchacho tenía una suerte que si era con las mujeres le llovían, si era con el dinero le llovía, si era con los trabajos le llovía. Y bueno, ya hoy es un hombre que tiene su mujer, sus hijas, está muy tranquilo, le va muy bien en la vida. Pero yo nunca había conocido, era un niño cuando yo lo conocí, tendría como 19 años. Y ya traía esa convicción de que el cielo era el límite para él. Entonces, para él, la cristalización de la confianza en sí mismo era ese pensamiento que le imbuyeron sus padres con amor y con mucha nutrición emocional para que él creciera una persona convencida de que podía lograr muchas cosas. O sea, pero también pasa lo contrario. Te iba a decir, hay cristalizaciones positivas y negativas. No, y el día que un padre dice, tan bruta, no entiendes nada, o tan esto, ya también se te cristaliza una imagen de ti misma o de ti mismo. Yo crecí con algo que había dicho mi papá y que yo interpreté mal, a vos no te da la cabeza. Pero después me di cuenta, después de años, ya estaba recibida, me recibí con honores en la Universidad Kennedy. Un domingo estábamos tomando mate, yo ya tenía mi propio departamento, tomando mate con papá, mirando un programa que llamaba Domingos para la Juventud, donde había cultura general. Hacen la primera pregunta, contesto, la segunda pregunta, contesto. 27 preguntas, todas bien. Mi padre se dio vuelta y me dijo, ¡ay, hija mía, qué inteligente que sos! Wow. Le dije, ¿vos me estás cargando a mí? Me dijo, no, vos sos inteligente. Pero no me habías dicho que a mí no me daba la cabeza. Para las matemáticas, Mónica, para las matemáticas. Pero lo más tremendo fue cuando encima le dije, pero vos no habías dicho que el hombre es más inteligente que la mujer. ¿De dónde sacaste eso? Si hay hombres que son unos estúpidos y unas mujeres son brillantes. Si se hubiera muerto en la operación de corazón que le hicieron primero, yo nunca me hubiera enterado de esto. Mira que... ¿Por qué? Malinterpreté. En programación neurolingüística eso se llama violaciones lingüísticas. Pero años me pasé creyendo que era un error. Yo malinterpreté, él no me lo había dicho, pero era cierto. Claro. A mí no me daba la cabeza para matemáticas ni me sigue dando porque no me gusta. Bueno, a mí me tuvieron que buscar tutor porque yo no iba a pasar el álgebra, ni la trigonometría, ni el cálculo, porque igual, vengo de un padre que era maestro de matemáticas, mi hermana sacó sus genes buenísimos para la matemática, el hijo Max de mi hermana, súper buenísimo para la matemática. Yo de este lado, los idiomas, la letra y todo lo que tenga que ver con historia y cosas de antropología y cosas así. Bueno, pero no, la habilidad para otra cosa, no era para otra cosa, no para pensar y medir. Fíjate que en el libro hablan de esta, porque si tu padre se hubiera muerto sin tú oír esas palabras de su boca, te hubieras quedado quizás con eso cristalizado. Total. Y muchos de nosotros nos han dicho cosas en el transcurso de nuestra vida que después no hay remedio porque la persona o no se retracta o no se da cuenta. O se murió y te quedaste con... Entonces en el libro te hablan de hacerte un tratamiento, así se refieren a esto, a un tratamiento donde tú suplantas esa creencia por otra. Incluso sugiere que agarres una página y en esa página pongas: estas son todas las cosas que yo aspiro, sueño, necesito, quiero. Estas son todas las limitantes que ahora mismo quiero que desaparezcan, interiores o exteriores, que tú percibes que pueden estar obstaculizando el desarrollo o la materialización de esos deseos. Y claro, en la misma hoja, los 3 pasos de la fórmula.
Lo deseo bajo la gracia de manera perfecta, de acuerdo a la voluntad divina, en armonía con todo el mundo. Y gracias, Padre, porque me has escuchado. Y como dices tú, borrón, cierra el capítulo, porque no se puede Cambio poner fuera. uno, claro, cambio Porque fuera. si no, te acordás la que te pedí, y te acordás la que te pedí, eso es duda. Y eso desinfla, no da poder. Otra vez le quita toda la energía a lo que sembraste. Es como un niño que tú dices, te voy a llevar al cine, y ya le dijiste que lo vas a llevar al cine, y ya sabes que el domingo lo vas a llevar al cine, y el niño te dice todos los días, me vas a llevar al cine, me vas a llevar al cine, me vas a llevar al cine. Como que yo, carajo, ya te dije que te voy a llevar al cine, muchacho, cállate. Entonces, igual cuando a nuestro grandísimo Padre Creador le pedimos algo, tienes que tener confianza que así será. No te romperle la pena. Suéltalo. Saludamos a Cristina Mondragón que nos está viendo. Gracias, Cristina. Es cierto. Si tienes fe, mi profesora de metafísica me dijo, te voy a explicar esto de si tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a ese monte, muévete de aquí para allá, y el monte se moverá. Entonces le pregunté, ¿y cómo? Y porque en ese momento a lo mejor hubo un temblor, a lo mejor... ¿Quién sabe? Y es cierto. Sí. Es cierto. ¿Por qué tenemos tanto miedo a nuestro poder interior? Porque nos han hecho creer que somos poco poderosos. Porque ha habido una agenda. Cristina Mondragón dice, eso es cierto. Gracias, Cristina. Sí, ha habido una agenda para que el hombre se olvide de quién es, para que el hombre se desconecte de la fuente que lo creó y de su conexión. ¿Qué fue lo que vino Cristo a enseñar? Que el Cristo vive en ti. Aquí la gente que está esperando que bajen de una nube a salvarlo y a rescatarlo mientras ellos siguen en lo mismo. Es el que está arriba del techo con una inundación y pasa, Dios, salvame de esto, y pasa, dice, ¿te querés bajar? No, está esperando que Dios... Sí, claro. Sí. El Cristo, el Jesucristo, que fue ese hombre que se encarnó en esta materia para conectarse con la divinidad, creó grandes milagros, pero lo creó a través de su creencia firme de que Él era el Hijo del Padre y que todos somos sus hijos. Y grandes cosas más grandes que las mías harán, dijo Él. Cuando nosotros encontramos ese contacto con la fuente, grandes y pequeños milagros todos los días ocurren en nuestra vida. Pero hay que estar seguro y convencido de que esa conexión existe. Y ha habido una agenda, Mónica, porque tú la conoces mejor que yo, en que la gente se ha desconectado de la fuente. Por el consumismo, por el materialismo, porque las religiones le han hecho creer que necesitan intermediarios entre sus padres y sus hijos. Ahí está. La iglesia, sí, le hizo creer que necesitamos intermediarios. Y aparte, esto me sugiere, esto que estás diciendo, ¿no? Fe y miedo, las dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque nos han enseñado a temer, a amar a un Dios que hay que temer, a andar por el mundo con miedo al fracaso, con miedo a no ser reconocido, con miedo a que te roben, con miedo a que te maten. Pero tu creador, que te creó a ti, creó las leyes que gobiernan este planeta, creó desde el amor, y nada que es tuyo puede ser robado, nada que es tuyo puede ser arrebatado, porque es tuyo por derecho divino. Y el mal no puede contra el amor. Pero eso está, garantizado. Entonces, el miedo es esta creencia de que lo que va a pasar no va a ser bueno. Del otro lado de esa moneda está la fe, que es la creencia de que lo que te va a pasar va a ser a tu favor, para sonreírte, para hacerte más feliz, para hacerte vivir más plenamente, para que puedas tener el paraíso que te ha prometido Dios, que tiene la tierra para ti, que existe en ti, que tú lo creas a través de tu pensamiento. Totalmente. Que se materializa a través de los decretos que tú das con tu boca, porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, cuando tienes que cuidar lo que piensas y tienes que cuidar lo que sientes y tienes que cuidar esos miedos que los tenemos todos y empezarlos a suplantar por decretos, afirmaciones positivas. Sí, porque hay gente que vive
en la queja, que vive maldiciendo su suerte y la suerte de los otros, la gente que no tiene vida propia y que vive vivoreando y envidiando lo que tienen los otros, cuando no se dan cuenta que ellos lo pueden lograr, que es para todos, Hay que no es suficiente alguno. para todos. Cristina Mondragón dice, lo que pasa es que nosotros no nos tenemos fe Ni a nosotros mismos. ni a nosotros mismos, tenemos fe en los demás, porque ellos hablan bonito y nosotros no. Lo que pasa es que si nosotros nos escucháramos más, dice. También nos está viendo Roberto Peláez. Gracias, Roberto. Zaira Torres dice, pedimos y queremos guiar la respuesta de las oraciones. Y así Y es. queremos guiar la respuesta de las oraciones. Es todo tan sencillo. A ver, hay dos etapas en mi vida. En la etapa en que creía inexorablemente en el mal y me iba mal, y la etapa después de mi curso, que después te cuento porque sería largo, con esta que fue mi maestra de metafísica del tema de Connie Méndez, que hice el switch así y la cosa me cambió de una manera increíble y me di cuenta que era tan sencillo cambiar ese switch, que lo importante era no engancharme en la negatividad de los otros y creer que eso que me decían era cierto, sino lo que yo sentía. Y es muy común que a veces estamos en un medio ambiente con compañeros, amigos, y una persona te dice, no, que en Las Vegas no, la economía no está buena, o se está desplomando tal mercado, o la bolsa de valores, o la que sé qué. Y dice el librito azul, cuando estés en esas conversaciones, ni siquiera lo tienes que decir en voz alta. Tú dices mentalmente, no acepto eso ni para ti, ni para mí. Porque uno no se puede llenar la cabeza de toda esa toxicidad. Porque en el peor de los momentos, te voy a dar un ejemplo. Las Vegas en el 2008 fue la hecatombe. Pero no para todos. Pero había un manojo de agentes y brokers de real estate que ya tenían una relación establecida con los bancos. Y ese broker o esos brokers y sus agentes estaban lavando oro en esa época. Porque casi todas las casas que estaban en el mercado eran un short sale o eran un foreclosure. Muy poca gente estaba vendiendo en condiciones consideradas normales o naturales. Para esos agentes y para esas agencias que tenían esa relación con los bancos, fue la mejor época de su vida. Cuando el COVID, por ejemplo, mucha gente dijo, no hombre, fue la peor época de mi vida, me pasó esto, me pasó lo otro, estuve muy solo, estuve muy aislado. Yo no sé, yo creo que yo viajé, me monté en bicicleta, me fui a ver los murales del downtown con una amiga, aprovechando que no había tráfico en la calle. Yo me las pasé, pero de películas. En la época del COVID, lo primero que la gente hizo es dejar de venir a terapia. Obviamente, porque había otras cosas. Dije, Padre mío, me pongo en tus manos y manejar mi vida porque yo no puedo hacer más que esto. Yo sé hacer esto. Fue cuando mi maestra de Reiki, Cora, me dijo, Moni, ¿vos tenés una corporación? Sí, tengo una corporación. ¿Vos sabés que podés cobrar el unemployment? Le dije, no me jodas. Me dijo, sí. Preguntale a Laura. Laura hacía taxes, hacía de todo un poco. Cobré el unemployment 2 años y gracias a ese dinero compramos el coche, hicimos los techos, hicimos una casa y encima nos quedó Qué bien. época de COVID. Así, la precipita. Dije, Dios, me pongo en tus manos porque yo más que esto no puedo hacer. No puedo obligar a la gente a venir a atenderse, no puedo. 6 de la tarde, no, es la misma de las oraciones. Y esto me hace acordar, hay una de las películas que me fascinó, que es Danza con Lobos. Porque tiene todo un contenido muy fuerte, ¿no? De un tipo extremadamente racional, un militar que terminó siendo un indio en contacto con la naturaleza y sus creencias, pero cuando él es militar, está la guerra de secesión, los del norte con los del sur. No me acuerdo el de qué bando era, él metía de azul, no me acuerdo. Entonces,
le dice a su comandante que tiene que ir a buscar refuerzos, pero para ir a buscar refuerzos, como estaban encajonados, él tenía que pasar por el medio del campo de batalla. Y esa escena no me la olvido nunca, porque cuando tengo que explicar la entrega a la fe y a Dios, esa escena. Él tiene que pasar por el medio del campo de batalla, él va arriba del caballo, suelta las riendas y hace esto. Y pasa por el medio del campo de batalla y no le pega ni una bala. Ya. Se abre de brazos. Entrega, suelta las riendas, que es simbólico, ¿no? Que ya no Lo puedo controlar. Sí. Suelta las riendas y hace esto, pone las manos en cruz Y vos ves que va galopando así, las balas le pasan así, no lo tocan. Qué belleza. Entonces yo siempre digo a mis pacientes, la entrega es eso, soltar las riendas. Soltar la ilusión de control. No estamos, El control es el miedo. El ego quiere controlar todo. Total. Pero cuando uno se entrega espiritualmente a la fuente creadora y al flujo de la vida, entonces es ir como el salmón en contra de la corriente, batallando, luchando, rompiéndose la madre, cesa. Y uno por fin empieza a bajar con la corriente y la vida se va haciendo cada vez más fácil, pero para eso hay que perder la ilusión del control y tener fe, tener mucha fe. ¿Y qué pasa con la paciencia? Porque la paciencia es la ciencia de la paz. Es que a veces somos muy impacientes. Y cuando nos dice el librito azul, cuando hacemos estas oraciones, hay muchas cosas que el universo tiene que organizar. A veces el tiempo no es mañana, no es pasado. Hay muchas fichas que hay que mover para que eso que pediste en divina gracia, en perfecto orden, en armonía, se orqueste para que venga a ti. No pasa de la noche a la mañana. Entonces a veces somos unos hijos muy impacientes y empezamos a pelear y a desencantarnos y a sabotear lo que con tanto amor quisimos crear, porque nos llenamos entonces del miedo de la impaciencia, de que no va a llegar, de que no va a pasar, de que por qué no llega, de que no sé qué, tal vez no se va a dar, y toda esa retórica hay que cancelarla. Y ese es el tipo de pensamiento, digamos, interno, de diálogo interno, que básicamente destruye con los pies lo que construiste con las manos. Vos sabés que Cristina Mondragón dice, la paciencia es la madre de la ciencia. Muy lindo. Cuando yo tenía 14 años, era la época de Sean Connery haciendo de James Bond. Muy guapísimo. Junté 3.500 fotos en 2 álbumes y mientras la pegaba decía, yo un día lo voy a conocer en persona, yo un día lo voy a conocer en persona y un día lo voy a conocer en persona. Y un día mi mamá me dijo, ¿dónde? ¿Vas a ir a Inglaterra? La miré y le dije, no, acá en Argentina. Pasan años, tengo 40 años, todavía mi hija no había nacido, yo recién estaba de novia con Héctor. Vamos a comer los famosos ñoquis del 29 en un restaurante y la mujer viene y me dice, yo estaba flaca así, con el pelo rojo, y me dijo, ay, por favor, ¿no quiere trabajar como esta en una película que va a transcurrir en el año 2023, que bla, 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 bla? No, porque yo cuando tengo hambre tengo un humor de perro. Entonces, porque mi hija va a trabajar, porque bla, 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 hasta que dijo la palabra mágica. Va a estar Sean Connery. Es una película en donde va a estar Sean Connery. Blanca me puse y le dije que no. Me terminaron, Héctor y yo trabajamos de extra en la película Highlander 2 y nos pusieron en la única escena en donde Sean Connery, que sale con una coleta así y un traje de terciopelo, no me lo olvido nunca, color marrón, ahí nomás. Y dije, wow, pero mirá los años que habían pasado. Y se te manifestó el deseo. Sí. Pero mirá los años, yo tenía 15. Cuando empezaste tu álbum. Sí. A mí me pasó algo, bueno, a mí me han pasado que sí, nos faltaran días para yo contarte, pero en medio de lo que ocurrió aquí, porque Las Vegas nos han dado duro varias recesiones, y la de
del 9/11 fue tremenda, porque pararon todos los aviones, cancelaron todos los hoteles y la gente no quiso viajar por el temor de lo que pasó con los aviones en el 9/11. Y en ese tiempo yo trabajaba en el mundo de la hotelería aquí en Las Vegas. Y literalmente estaba el hotel vacío, que no se oía una maquinita hacer tiqui tiqui tiqui, que no había una persona en un pasillo, en un bar, en un restaurante. Estaba que parecía, hay una película que se llama Vanilla Sky de Tom Cruise. Ay, sí. Que él en un momento está parado en medio de Times Square y Times Square está vacío. Sí, es súper irrealista, ¿verdad? como que te para los pelos. Pues así estaba Las Vegas. Tú podías caminar por el medio de la calle y no pasaba un carro, no había un visitante, no había una habitación llena. Y claro, el hotel trató, viendo a ver cómo iba a venir la cosa, de mantenernos en la nómina por una semana, por 2 semanas, pero cuando ya se vio que la cosa se iba a extender, nos dieron de baja a 17,000 personas que trabajábamos en el Strip en esa época. Y yo fui una de esas 17,000. Hay un solo casino que abre en Las Vegas en la víspera tras el 9/11, unos 2 meses después, que fue el Palms, que lo abrió la familia, ¿cómo se llaman ellos? Sí, ahora no me de acuerdo. apellido italiano, sí. No los Fertitas, Sí. no, los... No, son porque antes, después se lo vendieron a la familia de los Station, Sí. pero era de otro. Sí, Creo que era como que tenía un apellido como musulmán. Medio Oriente, sí, una cosa así, ahora no me viene el Sí, nombre. sí, no. Bueno, pues el Palms abre un hotelito pequeñito, empezó con una torre con 400 habitaciones y es la única fuente de empleo en el mundo de los casinos en ese momento. Cuando yo voy a solicitar trabajo ahí, la fila le daba la vuelta a la cuadra. Obvio. Porque los 17,000 que estábamos Todos ahí. estábamos todos en fila. Yo llego, me hago mi entrevista y en el justo momento de terminar la entrevista me dicen, ¿sabes qué? Para esa posición ya tenemos todo lleno, gracias por solicitar. Agarró mi solicitud, la puse en una pila y me dijo que lo lamentaba mucho. Yo me di la vuelta, imagínate, yo sola, acababa de comprar mi primera casa aquí en Las Vegas y dije, no es verdad que yo no voy a conseguir un trabajo. Yo vine aquí a conseguir un trabajo. Al otro día volví, me puse en la fila y yo salí de ahí con un trabajo. Pero mi fe en que iba a ser así y que yo no lo dudé. A mí no me tembló el pulso de ponerme otra ropa, meterme en la fila el otro día y dije, mañana va a ser diferente. Ahí está. En nombre de Ahí está. Dios. Ahí En está. nombre de Ahí Dios, está. mañana va a ser Ahí diferente. está. Y de ahí yo salí y yo fui parte del equipo que abrió el Palms en el 2011. Cuando Qué increíble. 17,000 otras personas estaban queriendo hacer lo mismo, me tocó a mí. Y yo siempre se lo he atribuido a mi fe y a mi total convencimiento de que nunca he estado desamparada. ¿Qué le dirías a alguien que está pasando por una situación económica fuerte y que por esto tiene una depresión? ¿Qué le dirías? Primero lo que decía antes. Como para dar el cierre del programa. Sí, porque ya tenemos que cerrar, se fue rápido. Lo primero tienes que pensar que tú eres hijo divino de Dios y que tú mereces tener abundancia en tu vida, que es tu derecho como hijo de Dios que no te falte nada y que cualquier creencia implantada o no de esta vida, de este tiempo, de tus padres, de esta sociedad que te han hecho creer que no eres merecedor y que tú no tienes acceso, es mentira, esa no es la verdad. La verdad es que tú naciste para vivir en prosperidad y abundancia. Entonces, escribe cuáles son las creencias que te están limitando. Usa estos decretos que acabamos de compartir aquí, que los voy a repetir una vez más. Deseo que a mi vida llegue esto, lo otro, bajo la gracia y de manera perfecta, de acuerdo al plan divino, en armonía con todo el mundo. Gracias, Padre, porque me has escuchado. Y ten confianza de que así será, no lo dudes. Y cada vez que te lleguen y te asalten pensamientos de duda, de temor, porque es claro, se han cristalizado estas creencias de carencia, dite a ti mismo, yo no acepto esto para mí ni para nadie. Comienza a hacer ejercicios de visualización también. Era lo que te enseñaban en el control mental. Cancelo.
Sí, no lo acepto. No usar la palabra no usar la palabra nunca. Y sí, lo cancelado también. En Dianética lo usan mucho también. Claro. Y suena tan sencillo, pero desprogramarse y reeducarse es una de las labores de autodisciplina más voluntad requiere. Porque romper un disco que ha estado ahí cantándote en el subconsciente una cancioncita que ya te la has llegado a creer, y empezar a creer que la vida tú te mereces una mejor vida, que la vida te sonríe y que tú por derecho propio mereces tener todo aquello que necesitas y quieres. Llegártelo a creer va a ser una desprogramación. Yo creo que este programa de hoy lo hiciste con el corazón y decretaste tan bien que yo creo que muchas de las personas que están viendo este programa hoy cambiaron el switch. Amén. Así Amén. sea. Entonces, ahí va. En armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, yo quiero, y anoten, gracias Padre mío por haberlo concedido, cambio y fuera. Y así nos despedimos hasta el próximo programa de Meridiano Coco en Cultura con Sabrosura por esta radio por internet magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. ¿Cómo le gusta a Gerardo?